Hola mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Aquí les saluda su hermano Jonathan Bustos. Mis amigos, la pregunta bíblica para el día de hoy es la siguiente. ¿Nuestro amado Señor Jesucristo anuló la ley de Dios? Él anuló los 10 mandamientos que nuestro Padre escribió con su dedo. Bueno, mis amigos, la respuesta, como siempre, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Vamos a leer el versículo 17 y después vamos a leer el versículo 18 y después el versículo 19. Acompáñenme. Versículo 17 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchos de nuestros hermanos evangélicos y católicos dicen que este pasaje anula la ley de Dios. Es como que no logran entender que el Señor Jesucristo está diciendo: yo no he venido para abrogar. La palabra abrogar significa anular. Pero ellos dicen, sino para cumplir, he venido a cumplir. Y por ese parrafito ellos dicen que la ley de Dios está anulada. Pero tampoco quieren leer el contexto del texto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo que Él no vino a anular, sino a cumplir. Y dicho de este modo, nuestros hermanos evangélicos y nuestros hermanos católicos dicen que el Señor Jesucristo es el único que puede cumplir la ley de Dios. Pero si seguimos leyendo, el versículo 18 dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Entienden lo que está diciendo? Mis hermanos evangélicos, mis hermanos católicos, el Señor está diciendo hasta que pasen el cielo y la tierra. Yo te pregunto, ¿el cielo y la tierra han pasado? No, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo sucederá eso? En la segunda venida de Cristo. Yo te pregunto, ¿el Señor Jesucristo ya ha venido para anular la ley? Porque este pasaje tampoco está diciendo que Él vino a anular la ley. Vuelvo a leer. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No todo se ha cumplido. Todavía faltan eventos que tienen que suceder para que todo sea cumplido. Mis hermanos, no se dejen engañar por estos falsos maestros que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, porque un verdadero hijo de Dios predica que para obedecer a Dios es necesario obedecer su ley. ¿O has visto algún gobierno que no sea gobernado a través de leyes civiles? Por ejemplo, no matar. Ahora, más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Versículo 19 dice: de manera que, ojo, atención mis hermanos evangélicos, mis hermanos católicos, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí hay dos categorías. Aquellos que enseñan que la ley de Dios quedó anulada y que fue clavada en la cruz del Calvario son falsos maestros. Y en el reino de los cielos son considerados como personas pequeñas, insignificantes, porque enseñan libertinaje, mis hermanos. Pero aquí hay otro grupo que dice que aquel que enseñe y que lo practique
será llamado grande en el reino de los cielos. Algunos dicen que la ley de Dios fue anulada. Muchos dicen que los mandamientos se resumen en dos: amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Mateo 5:21 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El Señor dice que antiguamente, en el Antiguo Testamento, se les había dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde se les dijo eso? En el monte Sinaí, cuando el Señor puso en la tabla de la ley, no matarás. Ahora, ¿cómo tú puedes decir que la ley fue anulada? Porque mira lo que dice, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que significa estúpido, quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo te pregunto, ¿el Señor vino a anular la ley o vino a enaltecer la ley? Porque antiguamente, solo del hecho de matar ya eras digno de muerte. Pero ahora el Señor Jesucristo dice que si tú, mi hermano evangélico, mi hermano católico, odias a tu hermano, eres digno de muerte. No tienes derecho de la salvación porque eres un asesino. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿nuestro Señor Jesucristo vino a anular la ley? Según Mateo 5, 17 al 19, no es así. Y según Mateo 5, 20 y 21, el Señor explica que si tú odias a tu hermano, ya eres un asesino y por ende eres un transgresor de la ley. ¿Qué significa transgresor de la ley? Significa anomía. ¿Y qué significa la palabra anomía en griego? Significa transgresión de la ley, significa maldad, significa iniquidad, significa pecado. Porque en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 dice: aquel que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y el mismo Señor Jesucristo dice que aquel que enseñe a quebrantar un mandamiento, por muy insignificante para el hombre que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Por ende, mis amigos, el Señor vino a enaltecer la ley y vino a enseñarnos cómo podemos agradar al Padre en obediencia y en amor. Porque somos salvos por gracia, sí, lo somos. Pero mis hermanos, no significa que seamos salvos por gracia, que tú puedas quebrantar los 10 mandamientos de Dios de una forma libertina. Porque si el Señor vino a salvarte, vino a redimirte, vino a quitar tu pecado, no es para que tú vuelvas a mancharte con el mismo pecado, sino para que tengas un cambio de carácter, para que cambies tu vida, para que busques a Dios de corazón. Sé un hijo obediente, sé un hijo que honre a su Padre. ¿Y cómo lo vas a honrar? Obedeciendo al Padre y guardando sus mandamientos. Mis hermanos, me despido. Un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, el Señor viene pronto.